realmente salvos de acuerdo a la Escritura. Y sobre todo quitar esa mala enseñanza que nos dieron helénica sobre algunos versículos bíblicos de las Escrituras, como el versículo más importante donde dice el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1 versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lamentablemente muchas personas han tomado este texto para decirte que solamente teniendo fe ya la hiciste y te vas a salvar. Utilizan este versículo como un texto de evangelismo, diciéndole a la gente que lo único que tiene que hacer solamente es creer en Dios o tener fe en Dios. Y dice, y teniendo fe te vas a salvar porque somos salvos por fe. Muchas personas dicen eso, ¿verdad? Pero no es lo que dice la Escritura. La Escritura nos enseña que somos salvos por gracia. Y la gracia es para los hijos de obediencia, siempre se los he enseñado. Pero aquí esta Escritura es un poquito más compleja de como la vemos normalmente. En Habacuc capítulo 2, verso 4, dice, he aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. En otras palabras, Rab Shaul, cuando estaba dictando esta carta, estaba citando a Habacuc a los romanos, enseñándoles que el justo por la fe va a vivir. Pero la semana pasada estuvimos viendo quién es el justo o qué significa la palabra justo. Vimos que esta palabra justo, traducido desde el griego, significa equitativo. Realmente allí lo que está diciendo, más el equitativo por la fe vivirá. Y entonces estuvimos viendo qué significa equitativo. Vamos adelante, no sé si nada más cuando te levantes la mano así lo cambias. Ahí está. Sí, es equitativo. Eso estuvimos viendo la semana pasada, recuerdan, y explicamos lo que significa equitativo. La palabra equidad, explicamos que no es la misma palabra que igualdad. No es lo mismo igualdad que equidad. Por eso estuvimos explicando para que tú puedas entender cuando la Escritura dice que el equitativo o el que hace equidad por la fe vivirá. También enseñamos la semana pasada, siguiente, en Habacuc, ahí mismo, que la palabra justo que tradujeron aquí o equidad viene de la palabra hebrea sadik. Y esto es muy conocido en el pueblo de Israel. Esta palabra es muy conocida porque así como nosotros decimos Señor a alguien, y es muy conocida esa palabra para nosotros, o la empleamos muy constantemente, en Israel se emplea constantemente la palabra sadik para dirigirse a una persona obediente a la palabra de Dios. Entonces, si se dirigen a un rabino o se dirigen a una persona estudiosa de la palabra que camine conforme a la palabra y que dé buen testimonio, dicen ese es un sadik. Entonces, una palabra bastante empleada en el pueblo de Israel. Así es que esto no se desconocía en aquel tiempo. Y lo que realmente Rab Shaul dijo, mas el sadik, o sea, aquel obediente en la palabra por su fe vivirá. Ahora, la palabra sadik es también equivalente a una persona santa, porque una persona santa es una persona que obedece la palabra del Señor. Es una persona que se ha apartado de pecado. Siguiente. Y nosotros enseñamos también aquí lo que es pecado. Les hemos enseñado constantemente lo que significa pecado. En 1 de Juan capítulo 3, verso 4, dice que todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Así es que si una persona no infracciona de la ley, se le reconoce como una persona sadik o una persona kadosh, una persona santa, apartada de pecado, una persona que no infracciona la Torah, la palabra del Señor. Por lo tanto se conoce como sadik o como santa. Ahora,
si nosotros tomamos esto en cuenta y regresamos al texto, vemos entonces que dice, mas el tzadik, la persona obediente a la Torah, la palabra del Señor, la persona santa, por su fe obediente, por su fe activa, por su emuná, será salvado. ¿Se dan cuenta cómo esta pequeña estrofa de este texto es más complicada de lo que nada más la veíamos con la traducción? Y el problema es que si no conocemos qué es un tzadik en la cultura hebrea, o no conocemos la palabra emuná en la cultura hebrea, lo vamos a querer entender con nuestra mentalidad occidental. Y entonces ahí fallamos, ahí perdemos. ¿Qué, amigo? Con esto cambio. Oh, gracias. Pensé que me traías una paleta o algo así. Aleluya. Muy bien. Ok. Entonces vemos que no podemos nosotros tomar las escrituras con nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque la escritura dice que tenemos la mente ¿de quién? Del Mesías. Y si cambiamos esa mentalidad que tenemos occidental a una mentalidad hebraica, entonces vamos a poder entender correctamente las escrituras. Ok, vamos a ver. Creo que no llega, mijo. ¿O sí? Ahí está. Oh, la estoy regresando. Ok. Esta lo vimos. Ok. Muy bien. Entonces, recapitulando aquí, una persona justa es una persona santa, apartada de pecado, que significa un obediente de la Torah, al cual se le conoce como tzadik. Kefas, o como lo conocemos como Pedro, le llamó a la nación, al pueblo de Israel, le llamó nación ¿qué? Santa, tzadikim. Ustedes son tzadikim. ¿Cuántos tzadikim hay aquí? Sí. ¿Por qué? Porque es una persona que no se aparta de la verdad. Si eres una persona que sigue la palabra del Señor, una persona que no se aparta de su palabra, una persona recta, una persona justa, equitativa, una persona que busca la verdad en todo momento, entonces eres reconocido como un tzadik, una persona santa. Porque muchos hoy día, ¿cuántos son santos? Amén. Pero saliendo de aquí se les cae la areola y les sale la cola. Pues no que eran santos. No, pastor, es que soy santo cuando entro a la iglesia y digo aleluya. Pero cuando me hacen enojar afuera, se me olvida. Y eso es lo que está pasando hoy día. Y entonces no es una persona tzadik. ¿Cuántos se acuerdan de Cornelio? A mí me impresiona Cornelio. ¿Por qué me impresiona Cornelio? Porque dice la escritura que cuando fueron a buscar a Kefas, le dijeron que Cornelio era una persona tzadik. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia en Hechos 10 de Cornelio? Le dicen, mira, Kefas, un ángel, un malaj, se le apareció a Cornelio, varón tzadik. Así le dijeron, un varón tzadik, un varón justo. Y luego ya le dijeron piadoso, temeroso de Dios. ¿Y sabes qué es lo que más me impacta? Que dice que tiene buen testimonio entre los judíos. Yo he enseñado eso aquí varias veces, por eso no voy al texto ahorita. Pero ¿sabes qué implica tener buen testimonio entre los judíos? ¿Cómo tendrías buen testimonio entre los judíos? Respetando la Torah. Si tú respetas la Torah, tú vas a tener buen testimonio entre los judíos, no hay otra forma. Así es que este varón era un varón tzadik porque era un respetuoso de la Torah. Y se le apareció un ángel, mandó a traer a Kefas para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo y ser bautizado, hacer tevilá. ¿Te das cuenta? Ese es un tzadik. Entonces una persona que se ha apartado de pecado es una persona que respeta la Torah, que respeta los mandamientos, que obedece al Señor. Esa es la realidad. Pero nos han querido mostrar el evangelio del Señor de otra manera, torciendo las escrituras.
engañándonos de que no necesitamos esas cosas. Qué gran error, qué tremendo. Dimos algunos ejemplos de personas que son consideradas como sadik. En Génesis, Bereshit, capítulo 6, verso 9, dice: estas son las generaciones de Noa. Noa era un hombre sadik, perfecto entre sus contemporáneos. Noa andaba con Dios. Leímos que las escrituras son útiles. Toda escritura es útil, ¿para qué? A fin de que seamos perfectos. ¿Cuántos recuerdan esto? Y la escritura aquí nos enseña que no era un sadik porque era un obediente a la Torah, un obediente a Dios, era un hijo obediente. Y cuando era un hijo obediente, entonces era considerado perfecto y andaba con Dios. Me extraña porque muchos predicamos la obediencia en las congregaciones y predicamos del hijo pródigo y predicamos la obediencia, pero cuando se trata de obedecer a Dios por medio de la Torah dicen: no, eso no. ¿Aló? ¿Qué está pasando entonces allí? ¿Por qué no? A veces predicamos la Biblia como nos conviene nada más. Yo he escuchado muchos predicadores o muchas predicaciones. ¿Cuántos no escucharon una predicación del hijo pródigo? ¿Cuántos no han escuchado predicadores que dicen que tienes que ser obediente? Pero cuando les hablas de la Torah no les gusta. No tiene sentido. No tiene sentido. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y recuerda esto: cuando Rab Shaul escribió este texto, no existía el Nuevo Testamento. Por lo tanto, él estaba hablando ¿de qué? De la Torá, del Tanaj. De eso estaba hablando Rab Shaul, porque no existía el Nuevo Testamento. ¿Me van siguiendo? Quiero mostrarles estas citas que yo ya hablé. Si usted quiere, si usted se conectó hoy, le invito a que vea el programa anterior, el tema anterior, para que pueda entender esta palabra. Y miren otra vez esto. Aquí te la voy a leer, perdón, la regresé porque quiero leerte primeramente en la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. O sea, en otras palabras, lo que tú conoces como ley te hace ver lo que está mal en tu vida. Porque si tú no te riges por las leyes de Dios, ¿cómo vas a saber qué es lo que está mal en tu vida? Te he puesto de ejemplo las leyes del gobierno. Si tú nunca aprendiste para qué sirve un semáforo, el día que tú te pases el semáforo y te pare un policía y te diga: señor, usted se pasó el rojo. ¿Cuál rojo? ¿De qué me hablas? Es que atrás hay un semáforo y tiene luces verde, amarillo y rojo. ¿Y eso qué tiene que ver? O no, pues tiene que ver mucho porque usted en el rojo se tiene que parar. Es que yo no sabía. Y lo mismo va a pasar o puede pasar delante de Dios. El Señor te puede decir: mira, tú estás haciendo esto mal. Es que yo no sabía. A menos que conozcas la Torah y que conozcas la palabra del Señor, vas a ver lo que Él demanda que está mal y lo que está bien. Y entonces por eso dice el apóstol Pablo, Rab Shaul, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos y para ver lo que está mal en nuestra vida. Mire, continúa diciendo en esta versión, dice: nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Vuelvo a lo mismo, ¿qué es lo correcto? Porque para mí,
Lo correcto puede tener una definición diferente a lo que es correcto para ti. Pero aquí no se trata de lo que es correcto para mí o lo que es correcto para ti, sino que es correcto para Dios. Porque para Dios son cosas, o para Dios son cosas incorrectas. Muchas cosas de las que nosotros hacemos para Dios son incorrectas y nosotros creemos que son correctas, porque así las percibimos o así nos enseñaron. Pero no se trata de mí, no se trata de ti. Se trata de qué dice Dios, qué dice su palabra. Yo me tengo que regir en lo que dice su palabra, como cuando soy un buen ciudadano me rijo por la Constitución. ¿Estamos entendiendo eso? Versículo 17 dice: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amados, sin la palabra tú no puedes hacer buenas obras, porque las vas a hacer conforme a tu modo de pensar. Y te vuelvo a repetir, no es conforme a tu modo de pensar, sino conforme al modo de pensar de papá. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando no conocían la palabra, decían esta frase que muchos dicen: yo creo, o yo alabo, o yo adoro a Dios a mi manera. ¿Cuántos han escuchado eso? Porque el ser humano no quiere obedecer, adorar y alabar a Dios conforme a su manera, conforme a lo dicen las Escrituras. Y ponen un montón de pretextos. No, ¿quién escribió eso? Eso lo escribió el hombre, a mí no me interesa ni leerlo. Y cuando lo leen, lo quieren leer de acuerdo a su manera. Esto no me gusta, aquí dice esto. No, se me hace que esto no es para mí, es para los judíos. Imagínate. Toda la Escritura, toda la Biblia, entonces para los judíos. El Mesías fue para los judíos. Entonces, ¿qué es para nosotros? Para mí es esto que dice: no serás cola, serás cabeza. Eso es para mí. Para mí es eso que dice que me van a perseguir las bendiciones. Eso es para mí. Oye, pero acá en el capítulo anterior dice que si tú no obedeces, entonces te van a perseguir las maldiciones. Sí, pero eso no es para mí, es para los judíos. Ellos tienen que obedecer la ley, si no los persiguen las maldiciones. A mí no. Yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Esa es la mala enseñanza helénica que se ha enseñado por años en las congregaciones. Veamos otra versión. Todo lo que está escrito en la Biblia, esta es la traducción actual, todo lo que está escrito en la Biblia, y obviamente, si recordemos que Biblia aquí, en este tiempo, era el Tanaj, el Antiguo Testamento, el primer pacto, conocido como Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudar a corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Entonces, las Escrituras, hablando del Tanaj, hablando del primer pacto, hablando de la Torá, son un manual para nuestra vida. Ahora, entonces, ¿qué es el pacto renovado o el pacto modificado, como lo quieras llamar, o el Brit Hadashah? ¿Qué es eso? ¿Qué es el llamado Nuevo Testamento? Fíjense bien, todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento es todo aquello que el pueblo de Israel vivió. En otras palabras, es la predicación del Viejo Testamento, para que te lo pueda decir más sencillo. El Nuevo Testamento es la predicación del Viejo Testamento. El Nuevo Testamento enseña el Viejo Testamento. No hay nada en el Nuevo Testamento
que no lo sacaron del Viejo Testamento, que no hayan sacado el Viejo Testamento. Simplemente está predicado y enseñado en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando decían, te doy un nuevo mandamiento, pero te volvían a decir, pero no es nuevo. Te lo estoy renovando, te lo estoy recordando. Pastor, es que en el Nuevo Testamento se enseñó la gracia, también allá en el Antiguo Testamento, lo que pasa es que no lo has leído bien. Desde allá vino la gracia. Pastor, es que en el Nuevo Testamento se enseñó la fe, también en el Antiguo Testamento se enseñó la fe. No hay nada en el Nuevo Testamento que no se haya enseñado en el Antiguo, porque de ahí sacaron todo, de ahí se basaban, de ahí se basaba Yeshua, de ahí se basaban los talmidim, los apóstoles, de ahí se basaban para poder enseñar y predicar. Y eso es lo que nos prepara para que estemos haciendo constantemente el bien de acuerdo al concepto de Dios, no del mío. Abraham fue declarado justo, Sadik, por creer en Dios. Y muchas personas te sacan también este texto diciendo, no, pastor, mira aquí, dice que Abraham solo fue declarado Sadik porque le creyó a Dios. Y como él le creyó a Dios, fue declarado justo. Miren la escritura, Romanos capítulo 4, versículo 4. Porque ¿qué dice la escritura? Ahora, detente aquí un momento antes de que sigas leyendo y fíjate bien cómo comienza hablando Rab Shaul, el apóstol Pablo. Él hace una pregunta antes de esto y dice, ¿qué dice qué? ¿Y de qué escritura hablaba? Del primer pacto. No estaba hablando otra cosa más que del primer pacto. Estaba hablando de Bereshit, estaba hablando de Génesis. Pablo aquí hablando otra vez, le dice, ¿qué dice la escritura? Hace una pregunta. Y luego dice así, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero otra vez, si nosotros leemos solamente como lo tradujo Casidoro de Reina o cualquier otro traductor acá antiguo, que no sabían raíces hebreas o que no estaban conectados con las costumbres hebreas, solo vamos a ver la palabra creyó. Y entonces, si por creer en Dios yo voy a ser justo, ¿qué creen? Pues que los demonios también serían justos. ¿Por qué? Porque la escritura también dice que los demonios creen en Dios. ¿No es cierto? Y si no, lean ahí en Jacob capítulo 19, lo que conocen como Santiago. Ellos también creen en Dios. Entonces aquí vemos que la palabra creer es un poquito más compleja de cómo nosotros la vemos en la traducción. Y por eso entonces tenemos que ver, a ver, si aquí dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, yo tengo que ver qué significa eso de que creyó en Dios. Y es ahí donde tú tienes que ir a las profundidades y a las raíces para poder entender. Di conmigo, entender. Bereshit capítulo 15, versículo 6, dice así, y Abraham creyó a Dios y él se le conoció por justicia, o sea, se le conoció por sedaká, lo que él hizo. La palabra que creyó, bueno, aquí hay errores que puso mi computadora abajo. La palabra creyó del hebreo es amán. Amán. Entonces, lo que estaba diciendo aquí en hebreo es, y Abraham, amán. Eso es lo que ve un israelita cuando lee las escrituras.
No ve la palabra creyó, ve la palabra Amán. Ahora, para que nosotros podamos entender Amán, porque tiene varios significados, los significados principales son levantar o mantener. En otras palabras dice, y Abraham se levantó, se mantuvo, y entonces fue reconocido como un sadik. Ahora, levantar y mantener tiene otra connotación. Tiene otro significado en nuestra vida. Tiene otra implicación. En el sentido figurado, cuando alguien dice levantar o mantener, o se levantó y se mantuvo, está hablando de fidelidad. De fidelidad. En otras palabras, la escritura dice, y Abraham se mantuvo fiel. Y entonces se le reconoció como justo, como santo, como sadik. Ahora, aquí te tienes que hacer otra pregunta. ¿A qué le creyó? ¿En qué creyó para ser contado como justo? ¿En qué? ¿Cómo que se levantó y se mantuvo? Si se mantuvo y fue fiel, ¿a qué le fue fiel? A Dios. ¿Pero en qué? ¿Cómo nos dimos cuenta de que él fue fiel? ¿Cómo nos dimos cuenta de que él creyó? ¿Cómo nos dimos cuenta de que él se levantó y se mantuvo allí fiel para ser contado como un sadik? ¿Cómo nos dimos cuenta? Por su obediencia. Fíjate bien, por su obediencia. Entonces aquí, Rab Shaul no está diciendo, mira, solo te basta creer, solo te basta tener fe y ya la hiciste. Sin obediencia. Pero no es así. Porque para ver que eres una persona con fe, tengo que ver tu obediencia. Y mira, la misma escritura lo dice y lo han predicado, nada más que no lo han entendido, porque dicen, la fe sin obras es ¿qué? Fe muerta. ¿Cómo voy a ver que tú tienes fe si no haces obras? Por eso Rab Shaul dice, muéstrame tu fe sin las obras. O sea, en otras palabras, si tú no obras, si no te mantienes fiel, si no te mantienes firme, si no, tú no caminas conforme a la voluntad del Padre, amado, yo no puedo ver que tendrías fe. Pero cuando vengan situaciones difíciles a tu vida, imposibles de dominar para un ser humano, pero tú te mantienes conforme dice la palabra, entonces tú te reconoces como un hombre de fe. Se te reconoce como un hombre de fe, porque dices, wow, mira, a pesar de lo que está viviendo, mira qué obediente es a la palabra. Esa es una persona de fe, ¿sí o no? Así es. Así es, por eso Abraham, no solamente, oh, sí te creo, sí, no. La Mishnah dice, los libros antiguos dicen, que aquí, o los comentarios rabínicos antiguos dicen, que aquí Abraham le creyó a Dios de lo que él le dijo. Y si tú lees el contexto, Dios le dijo, te haré multitud de naciones, y a eso le creyó el Señor. O sea, en otras palabras, Abraham le creyó a Dios lo que él había dicho, serás padre de multitudes. Y cuando Abraham le creyó a Dios por haberle dicho, serás padre de multitudes, entonces se le reconoció como una persona sadik. Como una persona sadik. Como una persona correcta por haber creído lo que le dijo Dios. Ahora, ¿cómo supieron que le creyó? ¿Por qué? Porque Abraham no pidió, óigalo bien, ahí dicen los libros antiguos esto, dice, porque Abraham no pidió ninguna señal. Porque si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que Dios le hizo más promesas, pero Abraham pidió señal. Como diciendo, a ver, dame una señal de que realmente va a pasar esto. Entonces, si tú pides una señal, implica duda. ¿Está entendiendo eso? Pero cuando tú no pides señal, como no pidió señal Abraham, implica una fe inmensa. Implica una cosa tremenda. Ahora, si alguien te dice, mira, sal de tu casa, sal de tu parentela y vete al desierto, tú vas a decir, no, pues ¿qué pasó?
Imagínate, Roy, llego y te digo, ¿sabes qué, Roy? Vas a dejar tu negocio, vas a dejar tu familia, vas a dejar todo y te vas a ir al desierto. Y no vas a volver a regresar a tomar lo que te dejaste. Te aseguro que no vas a decir amén. Vas a decir, a ver, espérate. ¿De cuál fumó, pastor? Lo primero que vamos a decir es, déjame orar, déjame ver si es de Dios, déjame pedir confirmación, déjame pedir señal, ¿sí o no? Es lo que vamos a hacer. Eso es común en el hombre. Pero Abraham no lo hizo. Abraham simplemente creyó y actuó. Tuvo emuná, tuvo amán. Se levantó, se mantuvo fiel en la promesa de Dios, dijo, lo hago. Qué tremendo. Y dejó todo por seguir al Señor. Entonces por eso se le conoció y se le conoce como un hombre sadik. Vemos aquí otro ejemplo y es Jacob. En Jacob capítulo 2, versículo 21. Ustedes lo conocen, bueno, la Biblia lo tradujo como Tiago. Como Tiago. Capítulo 2, versículo 21. Dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ahora, muchos toman esta cita porque algunos creen que tú vas a ser salvo por obedecer la Torah, y otros creen que vas a ser salvo solo por la gracia, y ahí se andan peleando. En palabras más sencillas, unos piensan que eres salvo por la ley y otros que eres salvo por la gracia. ¿No es cierto? Y acá en Romanos vimos que el apóstol Pablo daba un ejemplo diciendo que Abraham fue llamado justo por su fe. Pero aquí Jacob está diciendo que Abraham fue llamado justo porque obedeció, por sus obras. Y muchos dicen, ya ves, se contradice. Ahí hay dos cosas diferentes. No, no es diferente. Porque tú ya entendiste lo primero. Y si ya entendiste lo primero, puedes entender el segundo. Y te vas a dar cuenta que no es diferente. No fue justificado por la emuná, por la fe obediente, por las obras. Vuelvo a repetirte el texto que dice Pablo, muéstrame tu fe sin las obras. Entonces, si fue por las obras las realizó porque tenía ¿qué? Fe. No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa que es otro escritor? ¿Qué pasa que es otro predicador? ¿Qué pasa que está hablando de otro tema? Pero es el mismo mensaje. Acá uno está diciendo, mira, por la emuná, por la fe obediente, Abraham fue justificado. Y acá le está diciendo, mira, por lo que hizo Abraham fue justificado. Entonces son dos formas de decir las cosas. No es que sea diferente, son dos formas de decir las cosas porque son mensajes diferentes con el mismo contexto. Mira cómo termina diciendo, porque los que toman este texto para decir que no necesitas la gracia y que no necesitas la fe, que solo seguir la ley radicalmente, entonces no han leído los demás versículos. Dice así, versículo 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Entonces tienes que leer y entender el versículo 22 para que puedas entender el versículo 21. Entonces si tú entiendes el versículo 22, puedes leer así: no fue justificado por la fe con las obras Abraham, o sea, porque ahí vamos a hablar de emuná otra vez, fe obediente, fe activa. Mira, amado hermano, y esto lo predican los predicadores, de verdad que sí lo predican, solo que lo dicen de otra forma. ¿Cuántos han oído que han predicado acerca de la obediencia de Abraham? ¿Cuántos han oído que han predicado acerca de la fe? Y te dicen, es que la fe tiene que ir acompañada de obras. Y te empiezan a enseñar de Abraham cuando llevó a su hijo
y dijo, mira, él dijo, el muchacho y yo regresaremos. Mira cómo Abraham demostró su fe por las obras que realizó. Y empiezan a predicar eso de Abraham, enseñando esa fe activa de Abraham. ¿Cuántos han oído esas predicaciones? Pero cuando les dices, bueno, Abraham estaba obedeciendo al Padre. Abraham estaba obedeciendo a Dios como ejemplo nuestro para que nosotros obedezcamos también al Padre por medio de las Escrituras, por medio del Tanaj, por medio de la Torah. No, eso ya no. Y entonces dices, pues que no es lo mismo lo que me estás diciendo. Estás predicando de que la fe tiene que ser demostrada con obras. ¿Cuáles obras? ¿Cuáles son las obras que ellos hacían para demostrar que tenían fe? Y empiezan a predicar es que la fe no nada más es creer. La fe dice que es la esperanza, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Entonces tienes que actuar. Pues claro, tienes que actuar y ser obediente a la Torah, ser obediente a la palabra, ser obediente a Dios para que tú con eso demuestres tu fe. Versículo 22, lo leo otra vez. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. ¿Por qué? Porque el momento que le dijo salte, dijo me voy. El momento que le dijo haz esto, lo hago. Ahí estaba su fe y la podíamos ver por las obras que él hizo. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, otra vez tocando el Tanaj, tocando el Antiguo Testamento. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En otras palabras, Jacob está tomando el mismo texto que Rab Shaul. Por lo tanto, entre este mensaje y el mensaje de Rab Shaul en Romanos no hay diferencia. Aunque lo quieran ver diferente, muchos que tuercen las escrituras diciendo que acá dice que es por fe y acá dice que es por obediencia, por fin. Muchos toman la escritura que más les gusta. Ahora, la teología que dice, cuando tú estudias en un seminario teológico, los teólogos te tratan de explicar así. No, mira, es que Pablo le habló a los gentiles. Y los gentiles tenían que saber que tenían que ser salvos por gracia. Pero aquí Jacob le estaba hablando a los judíos. Y los judíos tenían que saber que eran salvos por obras. ¿De dónde sacan eso los teólogos? ¿De dónde sacaron eso? Y es que en muchas ocasiones cuando el teólogo no entiende lo que está aquí, en lugar de irse a las raíces hebreas, en lugar de irse a los libros antiguos, a la Mishnah, al Humash, a la Torah, amado hermano, en lugar de irse al Talmud, en lugar de irse a esos libros antiguos, sacan conclusiones de lo que ellos creen y piensan. Leen las palabras griegas y ahí le buscan y le acomodan a su mejor manera para poder explicar cosas inciertas. ¿Cuándo vamos a entonces encontrar la verdad así? ¿Cuándo entonces vamos a aprender lo que realmente el Señor quiso decir cuando lo dijo? ¿Cuándo vamos a aprender entonces el verdadero mensaje de salvación? ¿Cuándo? Cuando entendamos que el mensaje que Dios ha enviado a su pueblo no viene de Grecia, no viene de Roma, no viene de América ni de Europa. ¿Sabes de dónde viene? Del pueblo de Israel. Del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. De ahí viene el mensaje. Y a menos que nosotros conozcamos un poco al menos de raíces hebreas. Yo no te exijo que sepas hebreo, porque yo entiendo, hay mucha gente aquí que se fue diciendo, pastor, con trabajos hablo español, quiere que hable hebreo. Yo sé que muchas veces se fueron así, pero ¿sabes qué? Yo no te estoy pidiendo que aprendas hebreo. Yo solo quiero que entiendas la cultura hebraica, que aprendas las raíces hebreas, que entiendas cuál es el mensaje realmente que Dios envió. ¿Qué dijo realmente Él? Porque, amado hermano, les he enseñado que las frases, los slangs, las palabras, los modismos de un estado a otro cambian, totalmente cambian. Simplemente si tú no conoces México, si tú vas al sur, una palabra en el sur que en el centro dicen es ofensiva en el sur, ofensiva. Y en el centro de México, uno de los estados de México, es una palabra común. Pero en el sur es una palabra demasiado fuerte. Lo mismo, te vienes al norte y hay palabras y frases
que cuando yo vengo ni entiendo. Y estamos hablando de solo un país. Yo no sé en tu país, ¿verdad? Yo no conozco Guatemala en su totalidad, pero no sé si allá en Quetzaltenango tengan frases que por allá en el este tengan y que ni siquiera entiendas. Pero me imagino que sí. Ahora, si eso es un solo país, imagínate cuando cambias de país. Imagínate las frases. Hay frases que nosotros decimos que en inglés no se dicen. Y constantemente, cuando tú piensas decir algo en tu mente, los hispanos primero las pensamos en español y las queremos traducir al inglés y luego el americano no nos entiende. Yo les puse el ejemplo de la otra vez con la palabra molestar, ¿no? Imagínate si le digo es que este muchacho está molestando a mi hija y lo traduzco así al inglés, voy a tener graves problemas. Porque la palabra molestar significa diferente en inglés que en español. La palabra molestar en español, pues nada más lo está dando ahí guerra, le está dando lata, ¿no? Pero la palabra molestar en inglés habla de situaciones ya sexuales, de acoso sexual. Entonces no podemos nosotros nada más traducir nuestra forma de pensar para hablar el inglés. Tenemos que saber, en lugar de traducir, saber cómo dicen en inglés la frase que yo quiero decir. Yo estaba pensando en la semana pasada de decirle a una persona, mira, tu calificación en Google es muy baja. Yo andaba diciendo, ¿cómo se dice calificar? ¿Se dice qualification o ¿cómo se dice? Les decía. Y me dice, papá, es que aquí no se usa mucho eso de que tu calificación, sino aquí se usa la palabra score. Dice, tu score es muy bajo. ¿Se dieron cuenta? Entonces, si yo llego a veces con que qualification, van a decir, a lo mejor ni me entienden lo que estoy tratando de decir. Pero si hablo de score, entonces me van a entender lo que estoy hablando. Son palabras más comunes. Y estamos hablando de un país a otro, pero todavía en América. Ahora imagínate, amado hermano, una cultura totalmente diferente a la nuestra, que es el pueblo de Israel. Totalmente diferente. Una cultura que se ha mantenido durante miles de años. Porque todas las culturas cambiaron con el tiempo. Pero la cultura árabe o la cultura israelita, esa se ha mantenido. El jalá es el mismo. Las fiestas son las mismas. El matzá es el mismo. Se ha mantenido esa cultura por miles de años. Y en ocasiones ahora, en este tiempo, les cuesta a muchos trabajo entender la cultura de hace miles de años cuando es la misma. Pero obviamente han cambiado las palabras, han cambiado ciertos sentidos. Allá, imagínate a nosotros, hermano. Querer andar predicando solamente lo que leemos ahí en la traducción es un error muy grave. Es un error muy grave. Por eso pararse aquí enfrente no solamente es leer la Biblia a ver qué me revela el Espíritu Santo. No, amado. Pararse aquí enfrente es enviar alimento correcto y sólido a la gente. Donde tú ya investigaste, donde tú ya leíste tal vez cientos de libros al respecto. Yo conozco predicadores que después de estudiar, después de leer tantos libros, han tenido que corregir, como yo, muchas de las predicaciones y muchas de las enseñanzas. Porque si vas a traer algo aquí, es porque ya te quemaste las pestañas. Es una frase que a lo mejor no pueden entender muchos. Ya leíste, ya estudiaste, ya metiste tiempo. Y a veces no queremos. No tenemos tiempo. Entonces, para esto tienes que dedicarle el tiempo. ¿Cuántos dicen amén a ello? Estudien, no solo lean.
Estudien, busquen el maná divino, lo tienes a tu alcance. Antes no lo teníamos a nuestro alcance. Antes no había escritura, antes no había papeles. El tener papel era solo para gente rica. Pero tú no solo tienes papel, no solo tienes la letra impresa, tienes hoy electrónicos y tienes la enseñanza al alcance de la mano. No desperdicies esta oportunidad de esta generación. Ponte de pie. Padre, esta es tu tierra, este es tu planeta. Y hoy tu planeta está sufriendo. Has permitido que venga plaga a la tierra para hacer justicia. Yo solo te pido, Señor, que mires el corazón de cada habitante en este planeta. Y si tú encuentras Sadikim, hombres justos, si tú encuentras personas que buscan hacer tu palabra, no solo escucharla, sino hacerla. Si tú encuentras personas que quieran caminar con rectitud, obedeciéndote a ti, extiende tu mano a esas personas. Cúbreles con vallado de fuego y no permitas que el enemigo toque sus vidas. Guárdanos, Padre eterno, porque sé que tú has enviado justicia al mundo. Pero nosotros tenemos la esperanza, tenemos la convicción, tenemos la emuná de que tú proteges al justo, al sadik. Tú proteges a aquellos que caminan de acuerdo a tu voluntad. Y Padre, si por alguna razón, Señor, tú has pensado que no merecemos o que no somos lo suficientemente justos, santos, delante de tu presencia, y viene algo sobre nosotros para probarnos, yo solo te pido que nos dé fortaleza, que nos llenes de ti, porque si vivimos, para ti vivimos. Y no tenemos temor a partir de esta tierra si es para ti. Porque si morimos para ti lo hacemos, Señor. Así es que en tus manos y en tus brazos estamos, papá. No tenemos temor. Pero sí tenemos temor de no hacer tu voluntad. Deja que tu Espíritu nos guíe. Porque somos tus hijos, Señor. Tu palabra dice que tu Espíritu va a guiar a los que son tus hijos, Señor. Guíanos. Muéstranos el buen camino. No nos permitas apartarnos, Señor. No permitas que la carne nos gane. Queremos hacer lo correcto delante de ti, lo recto. Deja que tu Espíritu ilumine nuestro caminar y no nos dejes apartarnos. Yo estoy seguro que si miras hacia acá podrás encontrar sadikim, hombres y mujeres que han decidido hacer esa sedacá y ser justos, ser santos, ser piadosos, obedientes. Y quizás, Padre, no hemos llegado a la perfección, pero queremos la perfección, queremos caminar en ese camino que tú nos has ordenado, Padre. Cuando veas un corazón que tiene esos deseos, ayúdalos, Padre. Ayúdalos como un buen padre y no los dejes caer. No nos dejes caer, papá.